a Cacho Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, referente nacional del movimiento de la agrupación Descartes. Cacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá la expectativa respecto de algunos de los grandes temas que preocupan a nuestra sociedad y en el eje de todo el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, bueno, yo creo que no había otra alternativa que acordar, ¿verdad? Por lo menos que acordar en esta instancia y en estas circunstancias lo poco que se acordó y que por lo menos prima facie revela que el fondo se ha apartado de las recetas ultraortodoxas y que se ha corrido un poco de eso y, por ejemplo, acepta la multicausalidad de la inflación, cuando antes era rigurosamente monetarista, ¿no? También acepta déficit fiscal cuando en realidad tenía que haber superávit en sus exigencias tradicionales. No habla de reforma laboral ni de reforma previsional, lo que no es un tema menor. De cualquier forma, va a haber que esperar la letra chica para cerciorarnos de que estas afirmaciones que yo estoy haciendo no sean burladas o soslayadas por la letra chica del acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me ha llamado la atención mucho realmente los posicionamientos que han adoptado los distintos espacios políticos y sobre todo la cautela, incluso al interior del Frente de Todos, respecto de un principio de entendimiento del cual se sabe bastante poco y que en realidad, por lo que queda en claro, esos puntos de diferencia con acuerdos anteriores han salido de expresiones de funcionarios del gobierno nacional, pero de alguna manera se ha planteado, se ha puesto en cuestión el hecho de que en estas próximas visitas trimestrales no vayan a modificarse. Por lo menos abre la expectativa. Obviamente que yo al fondo no le tengo el mínimo de confianza y que lo considero un instrumento político de dominación de las grandes potencias económicas sobre los países del tercer mundo. Y la prueba es que los resultados que han tenido en Grecia, los malos resultados, ¿no? Para lo Sí, que ellos... en Grecia, en Sí, Portugal, en sí, Irlanda, sí, en distintos lugares, la verdad que los resultados han sido siempre muy calamitoso. negativos para las sociedades en las que se aplicó. Exactamente. Y además porque en realidad, si bien por lo poco que ha hecho circular el gobierno nacional, se plantea, digamos, que habría una menor dureza en cuanto a los condicionamientos, hay algo que preocupa mucho y es la limitación en cuanto a la capacidad de emisión que había sido fundamentalmente el sostén de financiamiento del gobierno nacional, ¿no? Sí, me preocupa sobre todo que hay un tema que tiene que ver con los desembolsos y los reintegros. Es decir, los vencimientos que hay este año, el año que viene, y en el próximo, sí, el próximo, este año y el próximo, eh, tendrían que ser pagados y reembolsados por el fondo con un excedente para destinarlo a inversiones. Lo que sucede es que con las posturas extorsivas del fondo y con el apoyo incondicional que le han realizado a Macri, creo que lo están haciendo acertadamente el gobierno. Habría que pedir garantías en el sentido de que tiene que haber un desembolso inicial importante del fondo hacia nosotros para evitar esas maniobras incluso en las proximidades de las elecciones del 2023, porque de lo contrario nos podían hacer quedar pedaleando en el aire, ¿no? Sí, además lo que más llama la atención de todo esto es la precariedad
del entendimiento, ¿no? Porque todavía no ha sido aprobado, es decir, ni siquiera conocemos la letra chica de nuestro lado, tampoco ha pasado al board del Fondo Monetario, es un entendimiento entre comisiones negociadoras que está sujeto a la eventualidad de modificaciones. Sabemos que es casi imposible evitar ese acuerdo con el fondo porque en definitiva fue un préstamo que tomado por Mauricio Macri entre gallos y medianoche, esquivando la legalidad vigente y demás, termina comprometiendo a la Argentina, y sobre todo por un tema que ha planteado bastante, es decir, hay dos temas me parece que son los que más preocupan, ¿no? Uno tiene que ver con estas visitas trimestrales que implicarían estar trabajando con la respiración en la nuca constantemente y sujeto a cualquier tipo a cualquier eventualidad de sanción. Y la otra es el hecho de que, digamos, se va a pagar una deuda que en definitiva fue orientada desde sus orígenes a la fuga, ¿no? Es decir, en la cual no se ha construido ni una garita de vigilante en la esquina. Yo coincido con vos, pero te pregunto, ¿qué alternativa tendríamos nosotros en este momento de no transitar este camino del acuerdo, aún con todas las dudas y las dificultades, y además en forma provisoria y avanzando hacia lo que puede ser una realidad conducente para mandar el acuerdo al Congreso o negarse a hacerlo y endurecer posiciones? Siempre hay tiempo. Pero Sí, no, al borde de un golpe de mercado cambiario. no, efectivamente. A mí me parece que en realidad, digamos, aparecieron las críticas muy tarde de quienes tenían algún tipo de capacidad de interferir, de participar mucho más activamente y dar sus puntos de vista. Creo que evidentemente el hecho de que se trate de una coalición política, donde hay miras diferentes, donde hay una trayectoria diferente, donde hay una perspectiva que no está muy clara respecto del proyecto a aplicar, hizo que fuera imposible tal vez tomar las decisiones que deberían haberse dado en un primer momento, en diciembre de 2019 y no ahora. Después de haber hecho todos estos desembolsos, haber llegado a este nivel Exacto. Bueno, eso era otra por situación. eso, a eso voy. Yo lo que Ahora creo creo que que el no acuerdo. podemos afrontar el evento electoral del 2023 sin establecer, sin acordar parámetros eh, eh, comunes para toda la coalición en los grandes trazos de las políticas de Estado del país. Por ejemplo, hidrovía, por ejemplo, Canal Magdalena, por ejemplo, ferrocarriles, por ejemplo, el fondo. Es decir, tenemos que debatirlo y acordarlo antes, porque de lo contrario nos pasan estas cosas. Mira, yo estaba, la semana pasada le estábamos haciendo un reportaje a un referente de la izquierda, del Partido Obrero concretamente, y este dirigente dijo algo que me pareció bastante sensato, ¿no? Que planteaba que, bueno, que en realidad, digamos que no era el momento que ya el momento de atacar había pasado, pero que frente a las restricciones en lo referido a la emisión, que digamos, el gobierno tenía muchas alternativas, el problema era si se decidía aplicarlas, ¿no? Y esas alternativas pasaban por un control efectivo sobre la pesca en el Océano Atlántico, un control efectivo sobre lo que tenía que ver con la exportación de cereales fundamentalmente a través de puertos alternativos de Paraguay o de también lo que es toda la zona del Paraná que no es controlada por el gobierno nacional, el tema de la minería. Es decir, creo que el acuerdo en sí, a ver, no hay que esperar nada bueno del fondo. Eso El problema es cuán malo coincido puede llegar a plenamente. ser, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Es decir, ¿en qué medida se genera una unidad de medidas programática para poder generar esas otras alternativas y que el costo del ajuste no sea pagado por los trabajadores? Y coincido plenamente con vos en todo esto. Pero por el momento yo creo que el camino que está llevando el gobierno es el camino adecuado. Ujú. Después se verán. El fondo no me merece la menor confianza. En esto coincidimos.
Hay un tema que ha tomado bastante actualidad en las últimas horas, que tiene que ver con el tema de los subsidios a los transportes, ¿no? Algo que a vos como ministro de Trabajo en su momento te debe haber afectado bastante, lo que tenía que ver con la composición o con la capacidad de compra de los salarios. Y ha habido una decisión, a ver, muy contundente del gobierno nacional al respecto, ¿no? Y porque la ciudad de Buenos Aires inclusive es un engendro que no reconoce los antecedentes históricos, que muy bien conocemos más que yo. Eh, las provincias preexisten a la nación, salvo las que fueron creadas en los territorios nacionales, no es lo que eran los territorios nacionales. Y la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires, que fue cedida en el marco de una situación crítica, pero donde, digamos, generosamente los bonaerenses cedieron al gobierno nacional la ciudad. El Pacto de Olivos genera este engendro, ya califico yo, que es el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, que lo coloca por encima de un municipio y lo coloca con una situación de privilegio con relación al resto de las provincias. Y eso es una situación muy traumática. Yo no discuto el derecho de los porteños a elegir quién los gobierne. No, antes se declamó esto desde el peronismo y desde el radicalismo, pero cada vez que uno llegaba al poder eran los otros los que lo reclamaban. Había que plantearse, imponerlo constitucionalmente. En eso estoy de acuerdo. Pero ese estatus que es un engendro que coloca a la ciudad en una situación de privilegio, no tendría por qué ser, y tendría simplemente que haberse elegido un intendente y no un jefe de gobierno. Mira, Cacho, ahí hay un tema, ¿no? Como vos como hombre de derecho lo podrás explicar mejor que yo, seguramente, que es el hecho de que la donación que hace la provincia a la nación es una donación con un fin determinado, que es que Exactamente. el recinto de la ciudad sea aplicado a ser capital de la República. Entonces, de hecho, digamos, está violando esa donación original e incluso se podría cuestionar desde el derecho, evidentemente con la justicia y la Corte Suprema de que disponemos difícilmente la ley va a ser ahí a flote. Es una utopía, pero es un planteo para hacer y para recordar, es decir, llamar a la reflexión a la reta y a las autoridades de Cava, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo me acuerdo cuando escribí algunos textos, estuve investigando bastante durante años sobre ese periodo de organización nacional. Recuerdo que la justificación era porque al presidente se lo denominaba huésped porteño, Claro, ¿no? claro. Y Y cuando se huésped enojaba la porteño de la provincia, provincia, pero ahora y pasó cuando a se ser enojaba el la huésped provincia tenía porteño que de la ir Cava. a otra ciudad. Claro, pero ahora pasó a ser el huésped porteño de la ciudad autónoma. Por eso te digo que hay un contrasentido histórico en ese aspecto. Yo Yo creo creo que que sí. con haberlo hecho elegible por los porteños, el intendente hubiera bastado. Yo creo que sí, estamos de acuerdo. Eso fue parte de una Y después, ingeniería Pacto de política Olivos, acordada entre Menem y Alfonsín en su momento y bueno, que generó una serie de reformas que la verdad muchas de ellas no puedo estar muy de acuerdo con su utilidad, ¿no? Me parece que no era la reforma que precisamos, pero que expresaba lo que era una relación de fuerzas en aquel momento, luego de lo que fueron los años 90 en nuestro país. tal cual, sí, coincido con vos. Pero Ahora, valió la pena hacer estas reflexiones sobre el estatus de la ciudad de Buenos Aires. yo creo que sí, porque bueno, permitámonos pensar, a ver, en un país donde en algún momento exista una justicia del primer mundo, ¿no? Tal como se reclama para muchos otros terrenos, porque en realidad hoy han salido a la luz miles de escuchas que ha realizado de manera absolutamente ilegal el gobierno anterior,
Y esto se viene sumando a toda esta política de espionaje, a toda esta política de vinculación espuria entre el poder político y el poder judicial a través de la mesa judicial de Cambiemos. Creo que realmente no hemos sabido comunicar o no ha habido una política definida para comunicar la magnitud del daño que se ha producido, no solo en términos económicos, sino en términos institucionales durante la gestión de Mauricio Macri. Por supuesto, incluso se violaron principios y garantías y derechos constitucionales y se lesionó a la República, que es un poco, entre comillas, la República, el término con el que se llena la boca, por ejemplo, una de las principales dirigentes de Cambiemos, que es Elisa Carrió, ¿verdad? Sí, de un protagonismo notable en todo lo que tuvo que ver con este desmadre de la vinculación con el Poder Judicial. Por supuesto, Eh, sí, sí, sí. Y recibía eh, informes de inteligencia y efectuaba denuncias. Ahora, en vistas de lo que es la interna del Frente de Todos, la renuncia de Máximo, los condicionamientos que se están poniendo desde el Senado a la aprobación del entendimiento con el Fondo Monetario, ¿vos cómo imaginás el trayecto hasta las elecciones del año próximo? Yo primero aspiro a que se vuelva un poco al peronismo. Volver a Perón es una cosa que, en un homenaje que le hicimos a José Luis Gioja a fin de año, Ajá, sí. hizo un llamado a volver a Perón haciendo un juego con el Cristo vence, el Perón vuelve y el volver a Perón. Es decir, vos sabés Ujú. muy bien que el Cristo vence es el signo, el símbolo que utilizaban en sus alas los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno en el 55. Bendecidos por el arzobispo de La Plata. Por supuesto. Y bueno, Recordemos. y pues, Y bueno, de los grandes organizadores de ese evento fue nada menos que Mariano Grondona, recordemos. sí, 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 Y el lugar de llegada de esos aviones fue el aeropuerto de Montevideo, es así decir, es. Sí, sí. digamos, ¿no? Para tener en cuenta, porque a veces se pierde de vista cuál fue la alianza a nivel internacional que trató a toda costa de evitar que el peronismo llegara al gobierno y que trató de desplomarlo a cada paso que avanzaba en su proceso de reivindicaciones sociales. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo te diría una cosa. Perón pudo haber bajado el 17 de octubre del balcón ungido presidente de facto. Y sin embargo, la FARC lo que le pidió fue que convoque elecciones. A una elección Ujú. cuyo resultado era incierto. Y el peronismo jamás llegó al poder por otra vía que no sea el voto popular. En tanto que es el único partido que puede decir eso. Por el voto popular sin proscripciones, ¿no? Mira, Cacho, acá hay un tema que es muy importante, que yo creo que lamentablemente una de las áreas en la que no ha trabajado nada este gobierno, y sí lo ha hecho el gobierno que concluyó en 2015, fue en el ámbito cultural, en el ámbito de conocimiento de la historia, de reivindicación de nuestro pasado, porque en Mm. realidad, digamos, aparece la idea manipulada desde los tanques comunicacionales e intelectuales de la reacción, de que los caudillos argentinos, por ejemplo, Perón, en realidad eran muy poco respetuosos de la institucionalidad. Y por el contrario, lo que nos cuenta nuestra historia es todo lo inverso, ¿no? Es más, durante la etapa de nuestros caudillos, por ejemplo, jamás hubo fraude en las elecciones, mientras el fraude fue la herramienta sistemática del liberalismo en nuestro país hasta 1914 con la ley Sáenz Peña, y luego, por ejemplo, durante la década del 30 y posteriormente con todas las prohibiciones a la participación del peronismo en elecciones abiertas. Exactamente. Por eso te digo que el único partido que jamás llegó al poder sin el voto popular y sin proscripciones es el peronismo. En relación con esto, ¿vos ves que alternativas a que, digamos, el gobierno adopte una matriz más peronista en lo que tiene que ver con su programa y que efectivamente haya
una mayor calidad de la representación del territorio en lo que tiene que ver con la definición de candidaturas y de cargos públicos. Por lo menos luego del resultado electoral de las elecciones generales, Alberto Fernández se comprometió a, Ujú. a pasos con libre participación de todos los candidatos, porque en la última paso fue amañada y en la provincia de Buenos Aires hubo casi 190 listas que se rechazaron, sobre 135 distritos. Sí, sí, sí. Y no, no solo eso, sino que también va a ver, acá habrá posiciones divergentes, pero no pudo haber una competencia en la designación de las autoridades nacionales tampoco, ¿no? Creo que del partido me refiero, ¿no? Y este es un tema que ahora, que estamos pocos días de la renovación de autoridades a nivel de distintos distritos de la provincia de Buenos Sí, Aires, sí, sí. creo que ha habido un cambio importante en las negociaciones entre Máximo Kirchner, los intendentes y algunos referentes políticos. Y yo creo que si las listas cuando no se logre unidad en los distritos, tienen que legitimarse todas las listas. E inclusive, esto ya es muy tarde para hacerlo, pero yo creo que incluso de hecho se podría implementar, que tenemos que ser generosos tienen que ser generosos los que resulten vencedores. Yo no participo, no me postulo para ningún cargo partidario, pero tienen que ser generosos con las minorías. Y yo creo que habría que aplicarse tanto en los cargos partidarios como en las candidaturas en el 2023, tendría que aplicarse una especie de sistema DON y de proporcionalidad y no el sistema de mayorías y minorías. Cosa que ha hecho y nos ha marcado el rumbo Cambiemos, porque Cambiemos la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, por lo menos, que son 3 distritos de lo más importante, eh, fue a internas y además incorporó a los perdidosos a las listas de candidatos. No, incluso ahora se está hablando de la alternativa de que haya un radical y un pro en cada una de las listas, e incluso la posibilidad de aplicar algo parecido a un sistema DONT para las elecciones del año próximo. En este sentido, creo que en cuanto a ingeniería electoral y en cuanto a comunicación, la oposición lleva una enorme ventaja respecto de lo que es el espacio del Frente de Todos, que tal vez por el apresuramiento al momento de tener que cerrar las listas o demás, quedó un poco rezagado. Pero yo quería cambiarte de tema. Te voy a hacer una pregunta comprometedora. A ver, si no querés o no sabés, no me la contestás, ¿no? Pero yo creo que yo siempre me quedé con la duda respecto de qué hubiera sido de la Argentina si las elecciones del 2015 hubieran tenido otro resultado, ¿no? Y hemos visto la tarea maravillosa que ha venido desempeñando Daniel Scioli como embajador en el Brasil. ¿Vos pensás que hay una posibilidad de proyección política a partir del 2023 para Daniel? Mira, yo aparte de tener un gran cariño por Daniel, lo valoro como dirigente político y como gestionador, como conductor y como gestionador. Y Daniel, además de haber dado pruebas en sus 2 mandatos de gobernador en la provincia de Buenos Aires de su potencial y de su capacidad, en el caso de su desempeño en Brasil es brillante y ha cambiado de paradigma la actividad de los diplomáticos. Yo creo que lo deben estar maldiciendo los diplomáticos de carrera porque de comer canapé y champán pasaron a tener exigencias desmedidas en cuanto a la promoción de nuestra producción y de nuestros productos, ¿no? Ahora, yo creo que Daniel es un hombre de reserva. No sé si será o no candidato, pero que es un hombre a tener en cuenta en cualquier momento. Yo creo que sí, sobre todo en contexto de tanta fragmentación política, con tantos problemas que tenemos a nivel económico y a nivel social,
con una relación con los empresarios que no siempre es la mejor, pero también producto de las condiciones en las cuales debió ejercerse. Daniel ha tenido lo hemos visto no solo en su gestión, lo hemos visto también en todo este desarrollo de su actividad en Brasil, donde ha sido también el portavoz no solo de los empresarios y del gobierno argentino, sino también de los propios empresarios brasileños frente a su gobierno, ¿no? Yo un poco, sí, 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 coincido con vos en eso. Y es un aspecto que no se destaca mucho en la prensa, pero es así. Respecto estamos en un mundo cada vez más desigual como consecuencia de la pandemia y de los movimientos económicos, los cambios geopolíticos que se han producido. ¿Qué mundo te imaginas para los próximos años? Yo creo que si seguimos así y profundizamos la diferencia entre los ricos y los pobres, acumulando para los ricos y desplazando hacia abajo a mayor cantidad de población a la pobreza, que más que pobreza es exclusión. Porque yo vengo de un hogar humilde donde mi papá trabajaba en el frigorífico Suisse de Berisso y mi mamá era ama de casa, como se estilaba en esa época. Sin embargo, teníamos la perspectiva porque teníamos educación, teníamos salud y teníamos la posibilidad, la alternativa y no estábamos excluidos. Ya no hay pobreza, hay exclusión. Sí, sí, Hay y exclusión y donde, la pobreza es más bien indigencia que pobreza, ¿cierto? exactamente, es decir, se pasó del nivel de pobreza, una pobreza digna, donde le permitían atender la salud de sus hijos, que no faltaba alimento y que se le posibilitaba la educación. Y pasamos a un nivel de exclusión y de indigencia. Hay Así es. hambre y hay exclusión porque inclusive la tecnología no está puesta al alcance de todos y en consecuencia eso también genera una abismal diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen. Cacho, te agradezco mucho tu participación, como siempre, también tu receta, más peronismo, así que, bueno, coincidimos en eso. Así que, bueno, estaremos en contacto y, bueno, próximamente seguiremos dialogando por aquí. Ha sido un gusto para mí, ¿eh? Saludos Igualmente, a todo el equipo y a la audiencia. muchas gracias. Ha sido Cacho Cuartango aquí en Radio AMEP, en Arriba, Buenos Aires. María, ¿estás por ahí? Estoy por acá, sí, escuchando un personaje político muy fuerte tuvimos hoy, por eso dejé que lo entrevistes vos en todo. La verdad que coincido en muchas cosas que él dijo. Creo que mucha gente coincide con el más allá de la ideología política o no. No necesitamos esta cuestión de definición tanto del peronismo como de la oposición, porque hoy yo veo que hay mucha mezcla, ¿no? Está el peronismo disidente dentro del peronismo, hay como un lío bastante importante y la gente también quiere, como decía Moreno el otro día en la entrevista que le habíamos hecho, volver un poquito más a la esencia de cada uno, ¿no? Para que la gente también tenga opciones. Sí, a veces es difícil visualizar por los distintos puntos de vista claramente los posicionamientos. De hecho, lo vemos también en el caso de la negociación con el fondo, donde, digamos, hay posiciones disímiles dentro de cada una de las alianzas más significativas de nuestro país, pero creo que en general la receta que nos dan todos aquellos que han sido probados en la gestión Ujú. pública y que han tenido un reconocimiento por esa gestión y que provienen del campo popular, es siempre la misma, ¿no? ¿Sabés Más qué, peronismo. Alberto? Algo que no quiero dejar pasar, pues ya tenemos poco tiempo, pero hablaban de Scioli ustedes dos y me quedé con eso, ¿no? Porque es verdad, yo no lo tenía, ya lo tenía como que alguien políticamente no estaba como para presentarse, pero no porque haya hecho una mala gestión, no, nada en lo absoluto, sino porque lo veía muy desaparecido, muy silencioso. Y ahora que vos le sacaste este tema, digo que es una buena alternativa, podría llegar a ser una buena alternativa, no sé si él lo estará pensando o no, pero no lo descarto. Mira, yo creo que Daniel es una persona que siempre está dispuesta cuando se lo convoca para poner el cuerpo en las situaciones más difíciles. De hecho, lo ha actuado de ese modo. Y también cuando ha sido injustamente desplazado, tampoco ha trabajado con rencor ni ha salido
a prender el ventilador haciendo denuncias o quejas ni nada por el estilo. Y me parece que ese tipo de cuadros políticos son cuadros que la Argentina no se encuentra en condiciones de archivar por el simple hecho de vos recordar que en 2015, digamos, en unas elecciones que me gustaría no abrir heridas, pero apenas fue derrotado por un punto, un poquito más de un punto, y con un escrutinio en la provincia de Buenos Aires que yo creo que si lo volvemos a hacer va a dar otro resultado. Entonces, me parece que es alguien que está ahí, como decía Cacho, ¿no? Está dispuesto en la medida en que se lo convoque, pero que no va a ser un tirabombas como para tratar de imponer su candidatura. Que es muy importante en este momento, muy importante. Bueno, Albert, nos tenemos que despedir, no nos queda otra. Yo me quisiera quedar un ratito más, pero no podemos. Bueno, pero vos sabés que eso de que el tiempo es tirano, no sé si es tirano el tiempo o bueno, es el amor por los medios, ¿no? Que uno hace que le cueste mucho despegarse del micrófono. Totalmente. Bueno, llegamos al final del programa, señores. Alberto Letieri, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. También a todos los entrevistados que pasaron por acá. Para nosotros siempre es un gusto poder contar con la opinión de todos, ya sean políticos, no sean políticos. Para nosotros siempre nos aportan muchísimo al programa. Así que a la gente que está del otro lado también, escuchándonos, gracias por elegirnos en este horario. Bueno, Alberto Letieri, nos volvemos a encontrar el próximo martes, ¿le parece? El próximo martes nos encontramos aquí nuevamente en Arriba Vea. ¿Pero lo puedo tener acá ya o no? ¿O todavía está de vacaciones usted? ¿Me va a hablar allá? No estoy de vacaciones, estoy radicado en el campo. Bueno, está ahí con los pajaritos, tranquilo. Pero bueno, ya vuelve la presencialidad a la universidad, ya va a haber que ir más por una ciudad que la verdad no me atrae demasiado.